Es difícil porque su espíritu, Él sabe que es difícil que quede en nosotros. That's why when Jesus Christ came, He says, it's necessary for me to leave. Es por eso que Cristo dijo que era necesario para mí dejar este mundo. Why? Because the Comforter will come and will show you the things. ¿Por qué? Porque el Confortador iba a venir a sustituirle para estar cerca de usted y But to yo. have the Holy Spirit is to have a communion with God. Pero tener el Espíritu Santo en tu vida es tener comunidad con el cielo, And con we Dios. see that the prophets, they have a communion with God. Y sabemos que los profetas tenían comunión con Dios. For example, Isaiah. Por ejemplo, Isaías, For example, Elijah. Elías, Remember Elijah? He was a human being. él era humano como usted y yo. Remember Recuerden, when he started being afraid because Jezebel was trying to kill the prophets? ¿Recuerdan cuando él comenzó a tener temor cuando Jezabel le amenazó de muerte? He had the spirit of prophecy. Tenía el espíritu de profecía. God spoke to him. Dios le habló a él. What's wrong with him? ¿Qué era lo erróneo en él? The wrong with him was that he was human and he was flesh. El error de él era que era humano y era carnal. And we all know the story when he flee away and he hide into a cave. Y usted y yo sabemos la historia de él que se escondió para correrse de la reina mala. But God understands us, brothers and Pero sisters. Dios te entiende a usted y a mí. He saw that in what it says the Bible. The Bible states. Él vio la debilidad humana y dice Dios en la palabra de Dios That the birds feed him. que los pájaros le alimentaron. God is good. Dios es bueno, amén. He is good, brothers and Él es sisters. bueno And He is with us all the time of y our Él está life. con usted y yo todo el But we need to listen to the prophets and to the prophetess. Pero necesitamos escuchar a los profetas y profetizas. Now, when Moses died, Cuando Moisés murió, because Moses, he was the only one who was face to face with God. porque Moisés fue el único que vio a Dios cara a cara. So how then after that, how God communicate to the prophets? ¿Y cómo se pudo comunicar Dios con el pueblo nuevamente si Moisés había muerto? Con los profetas. Con los profetas. Oh, Numbers 12:6 says, En número 12:6 dice: and he said, hear now my words. If there be a prophet among you, He aquí, escuchen mi voz. Si hay algún profeta entre ustedes, I, the Lord, will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. yo, tu Señor, me voy a manifestar delante de él en visiones y le hablaré a través de sueños. So in a vision, in a dream, and all what God showed them, they need to speak it, like it or not. En visión o en sueño, Dios le desea hablar, quiera o no quiera. For example, Jeremiah, Por ejemplo, Jeremías, he was chosen by God, Dios le escogió. but then he was afraid to speak. Él estaba temeroso de hablar. And in Jeremiah chapter 1, verse 18 says, Y en Jeremías 1:18 dice: don't be afraid to speak, no temas hablar, because I'm gonna be with you. porque voy a estar contigo. So now let's see the characteristics of the prophet. Miremos las características de un profeta entonces. First of all, Primeramente, a true prophet edifies God's people. el verdadero profeta edifica al pueblo de Dios. Let's look it in the Bible. Real quick, brothers. 1 Corinthians chapter 14. En 1 de Corintios, 1 Corinthians chapter 14. And let's see what the Word of God says. capítulo 14, And the Word of God says, y la palabra de Dios dice, it says, 3:4. but he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. Pero el que habla en number 3. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. In verse 4, he that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. So now let's go to 1 John chapter 4 verse 15. The true prophet exalt Christ. Miremos primera de Juan, cómo el profeta exalta a Dios.
And it says, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanecerá en él y él en Dios. And the three it says true prophet speaks with authority. Y ahí dice que el profeta habla con verdadera autoridad. Remember how Jesus speak to the Jewish? ¿Recuerdan cómo Jesús le hablaba a los judíos? He was speaking with authority. Él le hablaba con autoridad. And the true prophet will bear good fruits. Y el buen profeta produce buenos frutos. For example, Jesus. Por ejemplo, Jesús. He was God. He was a prophet. Él era Dios, era profeta. He came and he bear good fruits. Y él daba buenos frutos. For example, Producía John the Baptist. buenos frutos. Por ejemplo, Juan el Bautista He was preaching that Jesus Christ will come. predicaba que Jesús iba a venir. And what happened with the people who follow him? ¿Y qué pasó con el pueblo, con la gente que They seguía? went to Jesus. Se fueron hacia Jesús. They bring good fruits. Eso trajo buenos frutos. Now the true prophet will exhibit definite physical signs in the vision. El profeta real va a exhibir señales físicas cuando están en visión. Let's see. Number 1. Número 1, miremos. Daniel chapter 10 verse 8. Let's go real quick, brother. Miremos a Daniel It's better 10, to us 8, to look 9. at it. Daniel, let's go to the prophet Daniel chapter 10. Daniel chapter 10. Let's go there. Daniel 10. Let's go there, brothers and sisters. Vamos aquí a Daniel 10, 10, 11. It says right here that falls down in weak. The word of God says, verse 8, therefore I was left alone and saw this great vision, and there remained no strength in me, for my comeliness was turned in me into corruption and retained no strength. Número 8, 18. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Verse 9, yet heard I the voice of his words, and when I heard the voice of his words, when was I in the deep sleep on my face, and my face toward the ground? Pero oí el sonido de sus palabras y al oír su sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. So he falls down and he is weak. Él estaba débil durante la visión, él estaba débil y se postró hacia la tierra. Then in Daniel chapter 10, in the same chapter, En el mismo capítulo, verse 10 and 11, says that he raised up and is strengthened by God. 11, 10:11. 10. And behold, an hand touched me, which set me upon my knees and upon the palms of my hands. And he said unto me, O Daniel of man, greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright. For unto thee am I now sent. And when he had spoken these words unto me, I stood trembling. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie tambaleando. And also when they are in vision, they gotta have the eyes open. Y cuando están en visión, sus ojos están abiertos. Let's go to Numbers chapter 24. El capítulo 24 And hold your thumb in Daniel chapter 10. Tengamos el número en Daniel capítulo 10 y vamos Numbers al número. chapter 24. And we're going to read it. Y vamos a Brothers leer. and sisters, we all have to know that the spirit of prophecy was in the old times too. Hermano, quiero dejarles saber que aún en los tiempos antiguos el espíritu de profecías actuaba. It says right here, Y dice aquí, he hath said, which heard the words of God, which saw the vision of Almighty, falling into a trance, but having the eyes open. y dijo el que oyó lo dicho de Dios, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abierto los ojos. And in Daniel chapter 10, verse 17 says that the person who was in vision has no breath during a vision. Y dice en Daniel que el que estaba en visión no respiraba y tenía los ojos abiertos. Look what it says, verse 17.
El verso 17. For how can the servant of this my Lord told with this my Lord, for as for me strength way, there remain no strength in me, neither is the breath left in me. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. So the characteristics of a prophet when he's in vision, on a vision, las características de un profeta cuando está en visión, is falls down weak, Cuando están en visión quedan debilitados completamente. he raised up, but is strengthened by God. Pero se levantan, pero están en la fortaleza de And during the Dios. vision, they have the eyes open, Y en la visión sus ojos están abiertos and they have no breath. y ellos no tienen respiración. Imagine how you're going to speak without breath. ¿Cómo vas a hablar tú sin respirar? You can't. No puedes. Because the voice that we are doing right now is because the breath is coming out of my mouth and I'm doing those noises. Porque el aire es el que produce que las cuerdas vocales se muevan y pueda usted y yo hablar. So now there's another way to prove if a prophet is a prophet of God. Podemos comprobar también cuando un profeta es de Dios. In Deuteronomy chapter 18 verse 22 says, Deuteronomio 18:22 dice, when a prophet speaketh in the name of the Lord, cuando el profeta habla en el nombre del Señor, if the things follow not, nor come to pass, y si las cosas no pasan o no vienen, that is the things which the Lord had not spoken. es porque el Dios no la ha hablado. But the prophet had spoken, presumptuously, thou shalt not be afraid of him. Pero porque el profeta las ha hablado presuntuosamente y no está temeroso de él. Wait a minute, but what happened with the prophet Jonah? ¿Qué pasó con el profeta Jonah? God told him to go and preach to Nineveh. Y Dios le dijo a él que fuera a predicar a Nínive. He told him, go and preach because I'm going to destroy the city. Y dijo, ve y predica a Nínive para no And we destruir. all know the story that at first he didn't want to go and preach. Y recordamos la historia que él no quería ir a But then he predicar. went and started preaching that if they don't change the way they were living, God will destroy Nineveh. Pero Dios lo forzó a ir a predicar y predicó y la gente se arrepintió. And then what happened? God didn't destroy Nineveh. ¿Y qué pasó? Dios no destruyó. Why? Because prophecy is conditional. Porque la profecía es condicionada. If we stop doing the evil things, God will stop the wrath to come. Si usted se detiene a hacer las cosas que está haciendo y escucha la profecía, Dios detiene el juicio. Now we know that all the things that are written in the Bible are need to pass. Y sabemos que todas las cosas que han estado en la Biblia tienen que pasar. Because God knows our heart. Pero porque Dios las Porque Dios conoce. conoce nuestros corazones. Conoce nuestros corazones. Now another way, there's a formula to test if a prophet is a prophet from God. Hay una fórmula para probar si el profeta es de Dios. Isaiah chapter 8 verse 20. En Isaías 8:20 nos dice, To the law and to the a la testimony, ley y al testimonio, if they speak not according to this word, si ellos no hablan de acuerdo a la palabra de Dios, it is because there is no light in them. es porque no hay luz en él. So in other words, En otras palabras, some people refer that the law is the 5 books of Moses. algunos dicen que las leyes son los 5 libros de Moisés And they said that the rest is the testimony. y el resto dice que el resto es el testimonio. But we find out Nosotros sabemos that the testimony is all the Bible. que toda la Biblia es el testimonio Why? de Dios, Because it talks about Jesus. porque todo habla y refiere a Jesús. And the law is no other than the 10 Commandments. Y no hay, en la ley solo salen los mandamientos. Y la ley de los 10 mandamientos, y la ley es no otra que los 10 mandamientos. Like for example, brothers and Por sisters, ejemplo, hermanos y hermanas, I remember when Ezekiel, cuando Ezequiel he was keeping the law.
Él mantenía la He ley. knew that Jesus Christ will come. Él sabía que Jesús venía. So that's a formula right there. Ahí está la fórmula. He was a true prophet. Él era un verdadero profeta. And I remember that it says in Ezekiel that he went, in Ezekiel chapter 8 verse 3, it says that En el God took him in a vision. En Ezequiel 8:17 dice que Dios lo tomó en visión a Ezequiel And then he took him to Jerusalem, to the temple. y le llevó a Jerusalén. And they said, look what they are doing. Le dice, mira lo que están haciendo ellos. They were worshiping God, Ellos están adorando a Dios, but they were worshiping the sun. pero también adoran al sol And they were worshiping the snakes. y adoran a las culebras. They were worshiping different things. Ellos adoran otras And cosas. God said, they are doing those things in my temple. Ellos están haciendo esas prevaricaciones en mi templo. So God told him that he will destroy them. Y Dios le prometió que lo iba a destruir. Why? Because Ezekiel went and preached. And they didn't listen to him. Porque Ezequiel fue y les predicó y no le escucharon. You know what it says? Ezekiel chapter 7 verse 22. My face will I turn also from them, and they shall pollute my secret place, for the robbers shall enter into it and defile it. 22. Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. And when God speaks something, that thing occurs if we don't repent. Cuando Dios habla, las cosas ocurren si no nos arrepentimos. And that thing happened when the Babylon's army conquered Jerusalem in 605. Y eso sucedió cuando Babilonia conquistó Jerusalén en el 605. And because of that, Jerusalem needed to submit it to Babylon, place where they took captive people, and in those captives was the prophet Daniel. Y por esa razón Jerusalén tenía que ser sometida al ejército babilónico y ellos tomaron cautivos para llevar, entre ellos iba Daniel. And another example, John the Baptist. John el In the New Bautista Testament, en el Nuevo Testamento es otro ejemplo. he was chosen by God as a prophet. Dios le escogió. He has the Spirit of God. Él tenía el Espíritu de He Dios. has the testimony of Jesus. Él tenía el testimonio de Jesús. And what happened? ¿Qué pasó? He went and preached, Él fue y predicó. and they didn't accept him. No lo aceptaban. The message they rejected. Ellos rechazaban el mensaje. And what happened with Edom? He captured him. ¿Qué pasó con Herodes? Él lo capturó. And then what happened? John the Baptist stand up and said, you know what? It's not lawful for you to have your brother's wife. Y Juan el Bautista le dijo a Herodes que no era lícito tener la mujer de su hermano. And what happened? ¿Y qué pasó? He sent an order to decapitate him. Y él dejó que la esposa le ordenara decapitarlo. So brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we all see that all the prophets exalt Christ. todos los profetas exaltan a Dios. John the Baptist exalt Christ. Juan el Bautista exaltó a Dios. And all the A prophets, Jesús. for example, Simeon, Simeón, otro Exalt profeta, exaltó a Jesús. for example, Barnabas, Barnabás exalt Christ. exaltaba a For Dios. example, the Philip's 4 daughters, they exalt Christ. Las 4 hijas de Felipe también exaltaban a Jesús. So a true prophet needs to exalt Christ. Todos los verdaderos profetas exaltan a Dios. Look what it says in Isaiah chapter 7 verse 4. En 14. Isaías 7:14 nos dice, Because the prophets, they speak beautiful prophecies. But also they speak of bad prophecies. We're going to see one of the beautiful prophecies. y dice, Porque los profetas de antes, ellos predicaban bonitas profecías, pero también predicaron unas horrendas profecías. Por ejemplo, Isaiah chapter 7 verse 14. por ejemplo, Isaías 7:14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel.
Número 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. He was prophesying that Jesus Christ will come Él estaba profetizando que Jesús iba a venir and that his name will be Emmanuel. y su nombre sería Emmanuel. And in Matthew chapter 1 we read that Emmanuel means God with us. Y en Mateo nos dice que en 21 que Emmanuel significa Dios con nosotros. But brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the horrible prophecies algunas terribles profecías in Isaiah chapter 53 verse 3. nos dicen en Isaías 53, We almost finished. y casi terminamos, hermano. The word of God says, La palabra tristemente de Dios dice: He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and when we hide as it were our faces from him, he was despised and we esteemed him not. despreciado y desechado entre los hombres, varones de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Verse No lo 4. estimamos. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows, and yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verse 5. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Mas el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Now Isaiah, he was prophesying of the things that will occur to that Emmanuel. Isaías estaba profetizando lo que iba a sucederle a Emmanuel, Because that man of God will born and he will die for you and I. porque un hombre convertido porque Dios convertido en hombre iba a morir por usted y yo, Believe it or not, aunque usted no lo crea. that is the most terrible things that when we read it in the Bible, we are like sad of the things that we did before. Esto es lo más terrible y triste que podemos leer en toda la Biblia, hermano. Because our Lord Jesus, when he was in this earth, Porque el Señor Jesús, que no merecía esto, when he was in this earth, he was despised, humiliated. porque fue despreciado cuando Él estuvo en esta tierra, They spit on him. le escupieron, They started reject him. le rechazaron, They cursed him. le maldijeron. They said all the bad words that exist in Ellos this earth. usaron todas las palabras suaces But existentes. even though he was like dying for you and I, Pero de todas maneras Él estaba muriendo por usted. he was like a little lamb running to the slaughter. Era como un pequeño corderito que iba al matadero. And he was like saying, yes, Él nail me on decía: the cross. sí, clávenme en la cruz. Because he knew Porque Él sabía, that the plan of salvation that was for redeemers. porque el plan de salvación necesitaba un redentor. And they needed to do what they did to him. Él sabía que necesitaban hacer algo. But brothers and Lo que sisters, hicieron when a the él. apostles, they were like standing here and looking at him hanging on the cross. Cuando los apóstoles miraban a Cristo colgado en la cruz, They start remember the prophecies that the prophets and prophecies prophesy about him. ellos empezaron a recordar todas las profecías que hablaban de la profecía que estaban cumpliéndose en ese They momento. start remember, oh man, the spies no prophesy. Y decían: despreciamos a los profetas. Brothers and sisters, they remember the words of God. Ellos Jesus, recordaron la palabra de Dios. when he says, it's necessary for me to be lifted up. Es necesario para mí ser levantado. Because I'm going to bring so many people to my feet. Porque voy a traer a muchas personas a mis pies. And they at that time, they understood. Y en ese momento ellos entendieron eso. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it's not good to despise the prophets and prophetess. no es bueno despreciar las profecías y a los profetas, Because one day, porque un día
we're gonna say, oh, I read it before, Tú y yo vamos a decir, lo leímos antes but I despise the prophecy. y desprecié a los profetas. Look what it says, the last verse, Mira lo 2 que Chronicles dice en 20:20. Segunda de Crónicas. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, oh little rock Pandel. Escúchame, líder Rocky y Pandel. Believe in the Lord, Creed en el Señor, inhabitants of Antelope Valley. en el Antílope Valley. Believe in God. Creed en Dios. Believe in Him. Creed en Él. So ye be established. Para que tú seas establecido. Yes, sir. And then believe His prophets. Y crees a sus profetas. And so shall ye prosper. Y así muestres prosperidad. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I believe in the prophets and yo prophetess. creo en las profecías y los profetas. I don't want that God will come one day and say, Brother Oscar, Y no quiero que un día me encuentren un día y me digan, hermanos Oscar, you read the Bible. ¿leíste la Biblia? You didn't pay attention to my prophets and prophetess. ¿Has escuchado y has prestado atención a mis profetas y profecías? You haven't No, listened to no me. has escuchado ni mis profetas ni mi profecía. So why? ¿Por qué? Brothers and sisters, we have time still. Todavía tenemos tiempo, The hermanos y Bible says hermanas. that today is the day of salvation, not Porque la tomorrow. palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. When Amén. the salvation, remember what we read. Y escuchemos cuando leamos la ley. That the prophets and prophetess, they announce the things to come. Porque los profetas y profetizas anuncian lo que va a venir. So we need to pay attention to them. Tenemos que escucharles y Brothers prestar and atención. sisters, who wants to pay attention to the prophets? ¿Quién va a presentar atención a los profetas? Please stand up. Si ponte de If pie. you want to listen to the prophets and prophetess and Vas a you believe what they escuchar. prophesy, please stand up. Por favor, ponte de pie. But Si if tú you crees don't que believe los it, profetas y la profecía What van is a written estar, in the Word of God. y lo que está escrito en la palabra de Dios, If you don't believe it, si no crees en ello, remain seated. quédate sentado. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, let's bow our heads to have a word of prayer. inclinemos nuestras cabezas para orar. Dear Heavenly Father, Padre querido, I know, Father, that we are humans. sabemos que somos seres como seres humanos. And Father God, I know, Father, that the Holy Spirit start answering us the questions that we had. Y sabemos que tu Santo Espíritu ha contestado las respuestas que teníamos en mente. And now you see a group of people that's standing. Y ves un pueblo puesto de pie. Father God, Padre Dios, you know what to do with them. tú sabes qué hacer con ellos. Send your Holy Spirit. Por favor, envías tu Santo Because Espíritu. once they are stand, that means that they accept you. Una vez que ellos se pusieron de pie, eso significa que te han aceptado. So in other words, they accept the testimony of Jesus. Ellos están aceptando el testimonio de Jesús. In other words, they are accepting the spirits of prophecy. Ellos están aceptando el espíritu de profecía. Father,